y he sufrido en desaire por un amor en mi pago, y para olvidar el mal trago se me ocurrió cambiar de aire, decidí ir a Buenos Aires. Ahí estaré convencido, a la ciudad nunca me había ido, pero me largué mi coche y allí me agarró la noche mientras pregunta al perdido. A la mañana siguiente pensé rumbear para el centro y digo, ¿cómo la encuentro? Si encima es un mar de gente. Le pregunté a un agente, me dijo que se le ofrece. Andás perdido parece, sí mi amigo, repliqué, y me dijo yo que usted me compraría un GPS. Le pregunté qué era eso, si yo no lo conocía. Me explicó que era una guía para el viaje de ida y regreso, que cuesta un puñado de peso, pero es plata bien gastada. Te ordena una voz grabada que escucharla da placer, casi como tu mujer, pero no te pide nada. Y ya lo compré nomás, pensando este es una papa, si en realidad trae el mapa que te guía por la ciudad. Pero lo lindo además, que a cualquier lugar se llega, y una alegría que se agrega al servicio que te brinda cuando te habla esa voz linda de una muchacha gallega. Te va explicando también, que yo no me explico cómo. Te dice atención un lomo, o sea al frente hay un badén. Te marca la liana del tren, ciudad de pueblo, paraje, el aire, kilometraje, cuánto falta te detalla, y al costado de la pantalla te da los costos del viaje. Lo más lindo de la historia, que yo no puedo comprender, yo nunca he visto una mujer que tenga tanta memoria, debe tener trayectoria para un viaje como ese. Ahora mi deseo crece y ya que estoy sin mujer, solo pienso conocer la gallega de GPS.